Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, amigos, amigas, amados hermanos en el Señor, hermanas en Cristo, que nos estamos congregando aquí en este momento, en este tiempo, a través de estos medios. Le doy muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes, por sus hogares, sus familias, y porque sabemos que Dios quiere bendecirnos en esta tarde. Le damos gracias al Señor también a todos aquellos que por primera vez quizás estén escuchando este mensaje o estén participando en esta reunión, sea en el Facebook o a través de la plataforma de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor, pidiéndole que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que hable a nuestro corazón. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día para cada uno de nosotros. Muchas gracias porque sabemos que tú quieres bendecirnos, tú quieres hablar a nuestra vida y tú quieres revelarte a nuestro corazón. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tengamos nuestros oídos abiertos, atentos, para escuchar aquello que tú nos hablas y para percibir, para estar también atentos de una manera diligente, para considerar y recibir la palabra que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, hacemos a un lado toda preocupación, toda distracción, la hacemos a un lado para dedicarnos, Señor, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Te damos muchas gracias porque nos das libertad, Señor, libertad para escucharte, libertad para congregarnos a través de estos medios. Gracias, Señor, porque para ti no hay distancia que nos separe. Estamos unánimes en ti, Señor. Y te damos gracias por la bendición que tú envías y por tu presencia que se manifiesta a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también, pues de una manera particular, como lo hacemos siempre, le damos gracias al Señor por cada lugar donde se está predicando la palabra de Dios en nuestro México. Bendecimos nuestra tierra con la palabra de Dios y le damos muchas gracias al Señor por cada hombre, mujer que está joven, jovencita, que está compartiendo con sus amistades o que está compartiendo con su grupo, con su núcleo de fe, está compartiendo la palabra del Señor en este día. Bendecimos cada esfuerzo, cada congregación, cada ministro de alabanza, de enseñanza de niños, de todos aquellos que sirven en la logística de las reuniones. Gracias a Dios por la vida de todos ellos. En cualquier lugar que se encuentren, les enviamos la bendición de nuestro Padre. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a darle al Señor la alabanza que a Él le corresponde. Y como saben, como tenemos costumbre aquí, nosotros lo hacemos a través de su palabra, alabamos al Señor con su palabra. Y en esta ocasión no será la excepción. El Evangelio de San Juan empieza declarando lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Y pues en esta idea de alabar al Señor con su palabra, ahora vamos al libro de Apocalipsis.
Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Con todas tus ilusiones, con todas tus frustraciones, te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta. Y si abres, entraré en ti. Y si abres, cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Serás siempre mi amigo. Y yo de ti, yo de ti. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta. Y si abres, entraré en ti. Y si abres, cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Serás siempre mi amigo. Y yo de ti, yo de ti. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Con todas tus ilusiones, con todas tus frustraciones, te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta.
el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, 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 te amo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Te amo a ti, te amo a ti. Oh, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por amarnos. Gracias por venir a la puerta de nuestro corazón y darnos la libertad de invitarte a nuestra vida, de invitarte a nuestro corazón, Señor. Gracias. Te adoramos, mi Dios. Y nosotros te amamos también con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, mi Dios. Te amamos, mi Dios. Te amamos. Oh Padre eterno, te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y te damos muchas gracias por la libertad que nos permites de acercarnos a ti, Señor, de buscarte con todo nuestro corazón y estar disponibles para ti, Señor. Cuando tu Espíritu nos habla, estamos atentos. Decimos, habla, Señor, que tus siervos escuchan tu voz, escuchan tu palabra. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno que podemos alabar a nuestro Dios con su palabra. Sabemos, tenemos muchas cosas que decirle, muchas cosas hermosas que le podemos decir al Señor. Qué bueno y qué bendecidos, qué bienaventurados somos cuando podemos hacerlo a través de su palabra. Desde noviembre del año 2021, esto es el año pasado, empezamos el comentario del libro de Apocalipsis en nuestra serie que hemos llamado La Iglesia de los Discípulos, que está disponible para todos ustedes a través de nuestra página y también de las redes Facebook, Twitter, Instagram, en alguna medida. Y bueno, hemos estado estudiando, hemos estado comentando el libro de Apocalipsis
Y a la fecha estamos siguiendo el capítulo 5 de este importante libro, el último, por cierto, de las Sagradas Escrituras. Y es precisamente de este libro que sale el título de nuestro mensaje de esta tarde. Le hemos titulado La revelación de Jesucristo. Seguramente muchos saben que en inglés el último libro de la Biblia se llama Revelation, que significa revelación. Y la razón es muy simple. Apocalipsis es la palabra en griego que significa revelación. De manera que en aquella versión inglesa le pusieron lo que significa, y en nuestra traducción al idioma español le pusieron la palabra griega, Apocalipsis. Entonces, este día vamos a considerar no precisamente el libro bíblico de Apocalipsis, sino la experiencia de la revelación de Jesucristo a nuestra vida. Y para ello vamos a plantear un par de preguntas. La primera, ¿se ha revelado Cristo a tu vida? Y la segunda, ¿de qué manera se ha revelado Cristo a tu vida? Antes de responder, tenemos que definir qué es revelación o cómo lo podemos entender aquí. Revelar es descubrir algo que está oculto, develar algo que está oculto. Incluso recientemente he aprendido que cuando se dice desvelar, no solamente significa estar trasnochado, sino desvelar también implica, develar implica revelar. En fin, todos los días se aprende algo nuevo. Quizás el ejemplo más a la mano que tenemos para entender lo que significa revelar es el tema de la fotografía. Las antiguas fotografías se realizaban al permitir el paso de la luz por un pequeño orificio que en el lenguaje fotográfico se conoce como el obturador y que equivale a la función del iris de nuestros ojos para incidir sobre un plano que primero fuera de vidrio, luego de metal, luego de papel fotosensible o luego una lámina plástica, preparados para el impacto que esa luz habría de producir. Por el proceso químico expresamente preparado para ello, percibe la imagen de aquello que se encuentra frente a la cámara fotográfica. Entonces no solamente entra la luz como tal, como un haz luminoso, sino que percibe lo que se ve a través de ese ojo, de ese pequeño orificio, como cuando nosotros cerramos nuestros dedos para hacer un pequeño ojillo y vemos a través de él, pues en realidad no vemos solamente un brillo, sino que vemos imágenes de lo que hay enfrente de donde estamos nosotros. Y lo mismo sucede con el aspecto fotográfico. Se percibe aquella imagen que está frente al objeto que está capturando la imagen a través de ese haz luminoso. Entonces, este plano sensible, una vez utilizado para captar la imagen deseada, requería un siguiente proceso químico para revelar o descubrir la escena que captaba el plano sensible en negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en negativo? Quiere decir que lo que en la imagen es luminoso, en el negativo se percibe oscuro. Y lo que en la imagen se percibe oscuro, en el negativo se percibe luminoso. Esto es al revés. Entonces, necesitamos nosotros que Jesucristo se revele a nuestra vida para que lo que está oscuro de Él, sobre Él, en nuestro entendimiento sobre Él, venga a ser una completa claridad. Y lo que nosotros desconocemos o lo que ya conocemos, pues venga a ser simplemente una plenitud de lo que ya conocemos. En ese aspecto estamos hablando de revelar a Jesucristo a nuestra vida. Entonces, dejamos pues la
el asunto fotográfico, espero haberlo explicado de una manera correcta, pero la manera en la que la revelación de Jesucristo de la que hablamos esta tarde es descubrir lo que puede estar oculto del Señor a nuestra vida y traerlo a la luz, traerlo a una imagen clara. Decíamos que así se llama el último libro de la Biblia. Y ciertamente Dios, a través de su Espíritu Santo, en este último libro, nos permite descubrir al Señor. Ahora, vamos con nuestras preguntas. La primera, ¿se ha revelado Jesucristo a tu vida? Al plantearla, no estamos hablando si tenemos información o sabemos de Jesús en un plano religioso, tradicional o histórico, o porque tengamos un amigo cristiano. La respuesta que buscamos es en el plano personal, no en el cultural, intelectual. Y esta pregunta solo puede tener dos opciones de respuesta, sí o no. Si la respuesta es afirmativa, nos da mucho gusto, claro, y esperamos que nuestros comentarios puedan abonar para una mayor revelación en este día, pero si la respuesta es no, pues mayor será nuestro empeño en poder transmitir en estos breves minutos que nos quedan una semblanza fiel de quién es el Señor Jesucristo. Para empezar, necesitamos declarar que Jesucristo es Dios, de la misma manera que el Padre Celestial lo es y el Espíritu Santo lo es. Nuestra mente es tan sencilla que no alcanzamos a entender esta personalidad múltiple de Dios, y a las personas quienes la tienen les llamamos enfermos mentales. ¿A qué me refiero? Que es una personalidad múltiple de Dios, y a las personas que tienen una mentalidad múltiple nosotros les llamamos enfermos mentales. No sé si me explico. Desde Génesis tenemos testimonio de esta personalidad de Dios cuando leemos en los versos 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, y lo estamos viendo ahora. Dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos. Hagamos. No dice voy a hacer, dice hagamos. Que seguramente todos quienes conocemos a Cristo ya hemos entendido bien ese momento. Pero para quienes no tienen una revelación de Jesucristo, esta palabra hagamos implica la pluralidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecto acuerdo para determinar la creación del ser humano. Esto es, tú y yo existimos porque Dios en su absoluta soberanía y pluralidad, y gloriosa pluralidad, determinó que existiéramos. Y bueno, este es el caso de Adán, el primer ser humano sobre la tierra. Y entonces dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. A nuestra imagen, dice, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces de mar. Ahora, para que sean como nosotros. Y aquí un brevísimo comentario sin querer meter demasiado tiempo en ello. Dice, para que sean como nosotros. ¿Nosotros qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. No somos tres personas, somos una sola persona. Pero tenemos un espíritu que es la parte de nuestro ser que se puede comunicar con Dios en el ámbito que no es tangible, el ámbito del espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, somos espíritu, somos alma, tenemos un alma con la que podemos nosotros pensar, razonar, determinar dónde está nuestra voluntad, nuestras emociones, y tenemos un cuerpo que podríamos llamar de una manera tal vez rudimentaria nuestra carrocería, ¿sí? Es nuestro cuerpo, es nuestro transporte, nuestro hábitat en lo natural, por decirlo de alguna forma. Entonces,
Ellos reinarán sobre los peces del mar. Sigo leyendo Génesis 1:26. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y aquí es otro aspecto que debemos de considerar, que cuando Dios creó al ser humano, lo creó integral, lo creó hombre y mujer. En ese momento el hombre contenía las cualidades, las virtudes, las posibilidades intelectuales, de carácter, etcétera, que tiene ahora la mujer. Pero en ese momento, ambos, en una sola unidad, creados y formados a la imagen de Dios. ¿Es el hombre imagen de Dios? Sí. ¿Es la mujer imagen de Dios? Sí. Y qué importante es que nosotros podamos comprenderlo. Y hagamos pues, es la declaración conjunta del perfecto acuerdo, como decíamos hace un momento. Algunos piensan que Jesucristo empezó con su nacimiento de una virgen en el tiempo del dominio romano sobre el pueblo de Israel, que dio paso precisamente al primer siglo de nuestra era. No es así. Podemos revisar algunas escrituras que demuestran que Jesús ha sido desde siempre. Y hace un rato lo estábamos cantando, Juan capítulo 1. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. A partir del párrafo primero, Juan capítulo 1 nos dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y aquí la palabra ya se asume como un individuo, Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra, verso 4, le dio vida a todo lo creado. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Estamos hablando de revelar, de revelación. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Vino a preparar el camino del Señor. Dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, como ahora somos cada uno de nosotros los que compartimos con los demás el mensaje de fe en Jesucristo. Estamos simplemente como testigos para hablar de la luz que es Jesucristo. Y dice el verso 9, porque alguien podría preguntarse, oye, ¿por qué dices Jesucristo si estamos hablando de la luz? Bueno, ahí va. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué importante que podamos nosotros considerar esta verdad. Ellos, dice el verso 13, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir
entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él, estoy leyendo verso 15, dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior de mí, dice, muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Y si vemos la escritura, Juan en lo natural, pariente de Jesús, era unos años mayor, un tiempo mayor, bueno, meses quizás, meses mayor que Jesús. Y eso lo vemos en la escritura, él nació primero. Y como aquí él está declarando, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y aquí Juan el Bautista está dando testimonio de la preexistencia de Cristo. De su abundancia, dice el verso 16, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿se ha revelado Jesucristo a tu vida? ¿Tienes una experiencia en la revelación de Jesucristo a tu vida? La revelación de Jesucristo a tu vida es la expresión del amor, el amor eterno del Dios vivo por ti y por mí. Como le está diciendo aquí, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, dice aquí, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, aquí tenemos una situación de que es Jesucristo, la palabra, la luz verdadera, la que revela al Dios vivo a nuestra vida. Cuando preguntamos, ¿has tenido una experiencia o se ha revelado Jesucristo a tu vida? Estamos hablando de un conocimiento mucho más excelente que aquel que nos da la erudición, que aquel que nos da el conocimiento, el estudio y la tradición religiosa que podamos conocer. Es una experiencia personal. La luz vino a la humanidad, dice, y los que le recibieron tuvieron esa experiencia de venir a ser hechos hijos de Dios. Y no por voluntad humana, no como cuando nacimos de papá y mamá, que fue una situación de orden voluntario. En algunos casos no, pero en la mayoría sí. Entonces, Jesús mismo declaró también ante los judíos, y vamos al capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 8, verso 34, Jesús hablando con aquellos judíos y les dice, les digo la verdad, verso 34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida para ser de la familia de Dios, para hacerte ser de la familia de Dios? ¿O todavía vivimos encerrados en el pecado, en la ignorancia de Dios? Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo. Así como expresó Juan, que venimos a ser hechos hijos de Dios porque la luz se revela a nuestra vida. Dice, un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, estamos hablando de Jesucristo, entonces serán verdaderamente libres. ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida para darte libertad sobre el pecado? ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida? Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres.
Verso 37, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Pues está hablando con judíos. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Cuando Jesús se revela a nuestro corazón, tenemos lugar para Jesucristo en nuestro corazón. Cuando Jesús no se ha revelado a nuestra vida, a nuestro corazón, porque nosotros lo hemos impedido en alguna medida o de alguna manera, entonces el mensaje de Jesucristo no tiene cabida. Y a lo mejor al escuchar un mensaje como este, se siente la gente incómoda. Y dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero oír eso. Y es precisamente eso lo que demuestra la necesidad de que Jesucristo se revele al corazón de cada persona. Porque cuando Jesucristo se revela en nuestro corazón, entonces recibimos con hambre el mensaje de la palabra de Dios. Pero si no es nuestro caso, si en algún momento sentimos, no, es que, ¿sabes qué? Que no me gusta, no, me estoy aburriendo, no, ¿sabes qué? Mejor le cambio de canal, me pongo a ver una caricatura o le pongo al YouTube. Amados, amadas, Jesucristo se quiere revelar a nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿se ha revelado Jesucristo a tu vida? Sigo leyendo el verso 38. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, está hablando Jesús, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y aquellos judíos responden, 39, nuestro padre es Abraham. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? Un hombre de fe, un hombre amigo de Dios, que le creía a Dios. Y que a pesar de sus condiciones naturales, creyó que Dios sería fiel para cumplir su promesa. Entonces, verso 40 dice, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto, que es lo que estamos hablando ahorita. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes, y eran religiosos, y eran los que sentían que tenían la revelación de Dios en exclusiva. Ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podemos tener una religión la mejor, la más popular, la más intelectual, la más documentada que podamos querer, pero si no tenemos una revelación de Jesucristo a nuestro corazón, no conocemos a Dios. Dice, no pertenecen a Dios, es lo que dice aquí Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que responden aquellos religiosos? Le dicen, eres un samaritano endemoniado. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. Amados, cuando Jesucristo se revela a nuestro corazón, cada uno de nosotros honramos a Dios y lo honramos de la manera que la Escritura nos enseña. Lo honramos con nuestro estilo de vida, lo honramos con nuestras palabras, lo honramos con nuestra actitud, lo honramos con nuestros actos. Lo honramos gobernando sobre nuestra naturaleza que nos impulsa en determinadas ocasiones a hacer lo malo. Honramos a Dios. Dice, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Amado, amada, querido amigo, amiga, ¿se ha revelado Jesucristo a tu corazón? ¿Estás cierto, seguro, plantado sobre esta verdad? Dice, el que obedece mi enseñanza jamás morirá. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero pues es que ¿a poco esto se escribió antes del COVID? Y por eso puedes decir eso. No.
No se trata de esa muerte. La muerte física alcanza a todo ser humano, salvo aquellos que estén en el momento en el que venga el Señor. Esos no verán la muerte física. Pero el género humano tiene una placa con fecha de caducidad, y todos de una manera y todos de otra. Algunos por audaces se matan, otros por temerosos se mueren, otros por sabiondos, o sea, con toda su cultura, con toda su ciencia, se mueren. Otros en su ignorancia se mueren. O sea, la estadística, según podemos decir, el 100% de los seres humanos que nace se muere en diferentes momentos de su desarrollo de vida. Pero todos se mueren. Entonces, no se trata de esto, se trata de la vida eterna, se trata de la vida de Dios que Jesucristo viene a darnos a nosotros durante este tiempo que conocemos como vida terrenal. Tenemos nosotros la opción de conocer a Dios de una manera personal, de una manera íntima, entender sus razonamientos, aceptar su voluntad como un estandarte para nuestra vida. Eso es tener una revelación de Jesucristo en nuestro corazón. Y por eso estamos preguntando, ¿has tenido una revelación de Jesucristo? Dice entonces, continúa el verso 54, dice, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Exactamente eso. Mucha gente habla de Jesucristo, pero no lo conoce porque Jesucristo se tiene que revelar. Porque cuando Jesucristo no se ha revelado a la vida de las personas, el conocimiento de Jesucristo es un conocimiento oscuro, un conocimiento religioso, un conocimiento que no puede transformar la vida ni las costumbres de las personas. La gente piensa, bueno, pues es que en tal cultura tienen este Dios, en tal otra cultura tienen este otro Dios. Y no se trata de tener una galería de dioses. Para cada nación del mundo hay un solo Dios, un solo Salvador, un solo Espíritu de Dios. Y estamos nosotros predicando del Dios vivo, estamos hablando de Jesucristo, el Señor de todas las cosas. No se trata de que cada nación tenga su propia creencia, se trata de que todo este mundo aprenda y tenga una revelación personal de Jesucristo, porque Jesucristo vino por todas las personas del mundo. Entonces, continúo leyendo. Abraham, verso 56, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Está hablando Jesús. Hablando de Abraham, dice, esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Cómo la vio Abraham? ¿Tenía una esfera ahí para ver los eventos futuros? No, tenía fe. Tenía fe. Tenía una comunión con Dios. Tenía una revelación de Dios en su vida. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Aleluya. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy el nombre que Dios ha dado a conocer como su propio nombre. Yo soy. Y así lo declara Jesús a estos judíos. Y entonces dice, en ese momento, dice verso 59, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció a la vista de ellos y salió del templo. Ciertamente, el libro de Apocalipsis nos permite entender quién es Jesús, ciertamente. Entonces, vamos a considerar en el capítulo 1 lo que nos dice esta versión que estamos leyendo, Nueva Traducción Viviente, es una versión
muy, muy linda, que nos ha gustado mucho. Apocalipsis capítulo 1, se ha revelado Jesús a tu vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando que Jesús no empezó cuando nació en Belén. Jesús era la palabra con Dios, era Dios y siempre ha existido. Apocalipsis 1 dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan del que estábamos leyendo, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Amados, el tiempo está cerca. No andamos pregonando con un tablero adelante y otro atrás. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Ya sabemos que el mundo se va a acabar. Y evidentemente no sabemos cuándo, porque eso está en potestad del Padre. Solamente el Padre conoce ese momento. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos cerca de ese final, mucho más cerca de cuando se escribieron todas estas cosas. Entonces dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, el que lea a la iglesia. ¿Y qué se trata? ¿De pararnos frente a un edificio y leerlo? No, la iglesia somos personas, somos el grupo de personas, la comunidad de fe, eso somos la iglesia. En este caso estaba destinado el mensaje a 7 iglesias de aquella región de Asia. En este caso, hoy en día estamos hablando aquí a esta comunidad de fe que estamos congregados alrededor de la palabra de Dios en este día y en esta hora. Entonces dice, porque el tiempo está cerca. Saludo de Juan a las 7 iglesias. Y el verso 4, yo les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Saludos, dice, gracia y paz, dice, de aquel que es, que siempre era y aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos, que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Quién es el gobernante de todos los reyes del mundo? Según nos dice aquí la Escritura. Estamos hablando de Jesucristo. Por eso es necesario que se revele a nuestro corazón, porque si Él es gobernante de todos los reyes del mundo, pues que nosotros vamos a andar de independientes o por nuestra cuenta o qué. Si se revela Jesucristo a nuestra vida, entonces sabemos que le debemos obediencia, respeto y un completo compromiso de vida. No al ahí se va, sino con todo nuestro corazón, si es que Jesús se ha revelado a nuestra vida. Entonces continúo leyendo. Dice el verso 5, dice, este es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Estamos hablando de Cristo. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, soy hermano de ustedes
y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿A qué nos llama el Señor? A una paciente perseverancia, si es que Jesús se ha revelado a nuestro corazón. Dice aquí Juan su testimonio: me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor. Yo estaba adorando en el Espíritu, como adoramos nosotros, con cánticos de alabanza, con esa postración de nuestro corazón delante, en reverencia al Dios vivo. No cantamos porque nos gusta mucho cantar. Sí nos gusta, pero cantamos porque a Él, al Señor, le gusta que le cantemos. Bueno, Juan está aquí, dice, estaba adorando en el Espíritu, o sea, en una condición no necesariamente de música o de cantos, en el Espíritu, la actitud del Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. ¡Wow! ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida? Esta es la revelación que Jesucristo le dio a Juan para transmitirnos. Ya no está hablando de aquel hombre sacrificado en el madero. Esa fue parte del proceso para vencer la muerte y abrirnos las puertas para entrar confiadamente delante de nuestro Padre Celestial. Todo eso era necesario que sucediera. Pero Jesucristo no es el que está en la cruz. El que está en la cruz es un muñeco. El que está en la cruz es una interpretación artística. Si Jesucristo se ha revelado a nuestra vida, entonces entendemos que Jesucristo vive y reina para siempre, con una gloria, con un esplendor maravilloso que nos está narrando Juan en este párrafo de Apocalipsis. Alguien semejante al Hijo del Hombre, con una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello blancos como la lana, tan blancos como la nieve, los ojos como llamas de fuego, los pies como bronce pulido refinado en un horno, y su voz como potentes olas del mar. Yo no sé si ustedes han visto algún momento de potentes olas del mar. Se oye impresionante, es abrumador el sonido de las olas del mar, ese estruendo de las olas del mar. Pues así la voz de nuestro Dios, así la voz de nuestro Señor Jesucristo, si es que nosotros hemos recibido una revelación. Aleluya, aleluya. Verso 17 dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Por eso es que cuando dice el Señor que el que cree, el que sigue sus enseñanzas, no morirá jamás, porque el Señor Jesucristo tiene en su mano las llaves de la muerte y de la tumba, como nos está enseñando aquí este párrafo de Apocalipsis. Aleluya. Y bueno,
Podríamos seguir considerando tantas cosas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Pero bueno, en el ánimo de poder terminar nuestro tema. Ahora la segunda pregunta. Ya vimos la primera. Ahora la segunda pregunta. ¿De qué manera? Porque aquella respuesta era sí o no. Y para ambos casos ya dimos argumentos. Ahora, ¿de qué manera se ha revelado Jesucristo a tu vida? Si dijiste que sí, ¿de qué manera se ha revelado Jesucristo a tu vida? Como una vida bonachona, como una vida tranquila, sin hacerle daño a nadie, no buscándote pleitos. Mira, hay cantidad de personas educadas, cordiales, amables, que no necesariamente conocen a Jesucristo o han tenido una revelación. Pueden incluso estar practicando cualquier otra religión o creencia o filosofía y ser personas educadas, amables, sencillas. Eso no determina haber tenido una revelación de Jesucristo. Juan capítulo 10, regresamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 22, dice: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, que es un festival de la dedicación. El verso 23, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Te has identificado o has tenido ya una revelación de Jesucristo? ¿Y de qué manera se ha revelado Jesucristo a tu vida? ¿Se ha revelado como tu pastor? ¿Se ha revelado como aquel que te defiende? ¿Como aquel que te muestra las obras del Padre Celestial? ¿Como aquel que se ha manifestado con gloria, con poder, con autoridad sobre tu vida? ¿Has escuchado su voz y la has seguido? ¿Le has seguido? ¿O estás más atento a las cosas de todos los días? Las cosas de todos los días tienen un término muy breve. Pero las cosas del Señor son eternas. Y dice el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿De qué manera se ha revelado Jesucristo en tu vida? ¿Sabes que tienes vida eterna o no lo sabes? ¿O lo anhelas? ¿O lo supones? ¿O tienes la certeza de que tienes vida eterna porque eres de Cristo? Esa es la revelación que necesitamos en nuestro corazón sobre Jesucristo. Y dice, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Termina el verso 28. El 29. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y aquí viene la declaración. El Padre y yo somos uno. Uno. Entonces, ¿se ha revelado Jesucristo a tu vida como Dios? ¿O nunca lo has considerado como Dios? Siempre lo has considerado como un mensajero. Los judíos lo consideran como un maestro. Otras religiones también lo consideran como un maestro, hasta como un profeta. Pero Jesucristo es Dios. Y eso es la revelación que necesitamos. Yo y el Padre somos uno, dice el Señor. Éxodo capítulo 12, verso 15. No, perdónenme. Éxodo 15. Verso 2, dice así: el Señor es mi fuerza y mi canción. ¿Es Jesucristo tu fuerza y tu canción?
Él me ha dado la victoria. ¿Es Jesucristo tu victoria sobre cualquier circunstancia? Él es mi Dios. ¿Es Jesucristo tu Dios? Y le alabaré. ¿Alabas al Señor? ¿O te esperas el tiempo de los cantos para después atender porque, los cantos son aburridos? Amados, la alabanza trae la presencia de Dios a tu vida. Si tú no estás participando en la alabanza, porque no te sabes los cantos o porque no se te antoja estar ahí, no te gusta la música, quizás prefieres otros autores, otras canciones, otras melodías. Mira, te invito a que consideres que esto es un asunto de orden espiritual. Si se tratara de agradar, tocamos un batachá, o tocamos un reggaetón, o tocamos cualquiera de esas cosas. Si se trata de agradar a los sentidos, pero se trata de honrar y agradar al Dios vivo, con su palabra, con sus propios párrafos de la Escritura. Y entonces Él es mi Dios, lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Y a lo mejor aquí tú eres la primer generación. Yo soy la primer generación. Mis padres no conocían al Señor Jesucristo. Mis padres tenían una religión, practicaban una religión, procuraban mantenerse en una buena relación con Dios. Pero fue hasta sus postreros años cuando ellos pudieron entregarle su vida a Cristo. Y tengo la certeza y satisfacción de que tanto mi papá como mi mamá murieron en Cristo, murieron en esta vida, en este tiempo breve que es la vida terrenal, pero están vivos para Dios en Cristo. Aleluya. Entonces, el libro de Deuteronomio nos da preciosas guías para responder nuestra pregunta. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice el verso 9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Y aquí podemos poner, reconoce que Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿De qué manera se ha revelado Jesucristo a tu vida? Como verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida como Dios fiel? Quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y lo obedecen sus mandatos. ¿Se ha revelado de esta manera Jesús a tu vida, derramando su amor eterno sobre cada uno de nosotros? Continúa Deuteronomio 7, el verso 21, dice, no les tengas miedo a esas naciones. Y se corre el run run y que Rusia va a invadir Ucrania y el presidente ruso dice, no lo voy a invadir, andaban de paseo, y todo el mundo así acechando, no, sí lo van a invadir y la respuesta va a ser tremenda. O sea, todo eso, el rumor de guerra que estamos oyendo hoy en día, ¿tienes miedo por eso? Dice aquí, no tengas miedo a esas naciones porque el Señor tu Dios está contigo. Se ha revelado Jesucristo de que está contigo y por eso puedes vivir sin temor. No digo que vivamos descuidadamente, irresponsablemente. Si vas a ir a Tepito, mejor ni te lleves tu reloj. Pero bueno, ya ni siquiera a Tepito, vas a Polanco o a cualquier rumbo de la ciudad. O sea, saludos a todos los rumbos de la Ciudad de México. Entonces, el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. ¿Se ha revelado Jesucristo a tu vida como el Dios grande e imponente? Deuteronomio 8, verso 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Amados, vivimos tantos años preocupados por las riquezas y ya no digamos riquezas abundantes. Buscamos a veces riquezas mínimas para poder salir al día. Así pregunta uno a la gente hoy, no, pues no hay de otra, hay que trabajar, pues hay que llevar el taco, hay que llevar el pan a la mesa. O sea, la gente lo ve con esa
decaimiento, con esa frustración, pues no hay de otra. Sí hay de otra, sí hay de otra. Lo que dice este párrafo, Él es quien te da fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Necesitamos que Jesucristo sea revelado en nuestra vida como Él que nos da las fuerzas para obtener las riquezas. No es tu mérito, no es tu sabiduría, no es tu astucia, no es tu estrategia, tu plan de negocios. Es Jesucristo el que te puede dar habilidad para hacer tus riquezas, esas que tú necesitas o incluso las que anhelas en tu corazón, sin quitarlo a Él de la posición mayor de autoridad y honra. El capítulo 10 de Deuteronomio, verso 17, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el gran Dios. ¿Tienes en poco a Jesucristo? ¿Piensas que los dioses de los chinos, los dragones, los santos, toda aquella galería de divinidades orientales o occidentales, Dios de dioses, dice aquí, poderoso, no, como dice, poderoso, imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos? Rectitud, rectitud. La gente de Cristo no puede andar en irregularidades de ese tipo. La gente de Dios no acepta sobornos, no acepta mordidas. Si es policía de tránsito, no acepta mordidas, ni anda diciendo, pues lo dejo a su criterio. Eso no funciona con los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos rectos. Si te pasas un alto, pagas la multa. Si te quitan el coche porque no traes tu placa, vas por él al corralón y pagas el arrastre y la multa. O sea, la gente de Cristo es gente recta, porque Dios es recto, no acepta sobornos. Luego en el capítulo 10, verso 21 dice, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. ¿A quién le estás cantando? ¿Le estás cantando al caballo prieto azabache? Eso es de cuando yo era niño. ¿O cuál es tu moda? ¿Le estás cantando qué? ¿A qué le estás cantando? Ya ni sé a lo que se canta hoy en día. El que ha hecho, dice, el digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. ¿El Señor se ha revelado a tu vida como el hacedor de milagros o no? ¿O no has visto un solo milagro? Es que se salvó milagrosamente. ¡Uy, qué buena suerte! ¡No! ¡No es buena suerte! Nosotros vemos día a día los milagros gloriosos del Señor, aún en los programas esos que pasan videos que han sido virales, de ver cómo se desbarata un carro contra un poste y la persona que estaba ahí sale bien librada, porque Dios le guardó, lo protegió. Seguimos viendo los milagros del Señor día con día. O aquellos bebés que se caen de un balcón y los logran tomar, los logran salvar. Vemos cosas tremendas, gente que sale intacta de un incendio. Seguimos viendo milagros. Aleluya. Estamos sintonizados para advertir que lo que vemos, las maravillas que vemos, es la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Estamos ya por concluir. Deuteronomio 16. Verso 15, durante 7 días celebrarás ese festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Si Jesucristo se ha revelado a tu corazón, ¿has podido entender qué lugar ha escogido el Señor para revelarse a tu corazón? Hay muchos lugares, pero hay un lugar donde el Señor Jesucristo se revela a tu corazón y Él nos lo muestra. ¿Lo has percibido? ¿Te has dado cuenta que hay un lugar donde el Señor se quiere manifestar a tu vida?
Dice, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. ¿Se ha revelado el Señor Jesucristo como aquel que prospera tu trabajo? ¿O sigues pensando que es tu esfuerzo y dedicación? ¿O sigues pensando que es porque le caes bien a tu jefe o a tu jefa? Él es el que prospera todo tu trabajo. Es Él. Este festival, dice, será un tiempo de mucha alegría para todos, hablando de la fiesta que está por celebrarse en esos párrafos. Ahora, Lucas capítulo 12. Con eso vamos a concluir. Lucas capítulo 12. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Cuando Jesucristo se ha revelado a nuestra vida, no podemos ser hipócritas. Cuando pecamos nos arrepentimos, nos doblegamos delante del Señor porque entendemos que lo hemos hecho mal. Nos arrepentimos y de inmediato el Señor extiende su mano de amor y nos levantan nuevamente si lo hemos hecho. Pero si no nos arrepentimos, si andamos hipócritamente como andaban aquellos religiosos, entonces no podemos decir que tenemos ya una revelación de Jesucristo en nuestro corazón. Entonces dice, tengan cuidado la levadura de los fariseos. En nuestro tiempo sería la levadura de esos que creen que son creyentes, pero en realidad son una bola de hipócritas. Llegará el tiempo, dice el verso 2, en que todo lo que está encubierto será revelado. Todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Estamos hablando revelación. Lo que está en oscuro se vuelve a la luz. Estamos hablando cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado Jesucristo a nuestra vida. Se ha revelado como aquel que nos advierte de todo aquello que hemos hecho en lo oculto, que será revelado. Claro es si no nos hemos arrepentido. Una vez que nos hemos arrepentido, nuestra maldad, nuestros actos de maldad son lanzados al fondo del mar. Ya no son parte del panorama que será exhibido, pero necesitamos saber que nos hemos arrepentido ante el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Verso 4. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teme a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Amados, no se trata de andar miedosos de la gente. Hay gente mala, mucha gente mala. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero no tenemos por qué vivir atormentados porque hay mucha gente mala. Dice, ¿qué puede hacer? Te mata y luego ¿qué? Ya no te puede hacer nada. Después de matarte ya no te puede hacer nada. Pero ten miedo, dice, de aquel que te puede quitar la vida, pero además te puede echar en el infierno. Y eso es esa revelación de Jesucristo, como aquel a quien le tenemos que dar cuentas, aquel delante de quien nos cuadramos y le decimos, sí Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes, lo que tú ordenes, eso es una revelación personal de Jesucristo en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Verso 8 de esto que estamos leyendo, Lucas 12. Les digo la verdad,
a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Y aquí quiero hacer un llamado a las personas que quizás están escuchando un mensaje de la palabra de Dios por primera vez. Y tal vez nunca han tenido la experiencia de entregar su corazón a Jesucristo. Lo que acabamos de leer, verso 8 dice, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Entonces, amados, amigos, amigas que nos están escuchando en esta tarde, si quieres recibir a Jesucristo, si quieres tener una revelación personal de Jesucristo, no histórica, no poética, no filosófica, no tradicional, relación personal de acuerdo a los criterios que hemos estado comentando, y nos faltan muchos más. No podemos decir que con esto ya abarcamos todo. No, esto es tantito. Pero vuelvo al punto. Amado, si hoy tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo y empezar para obtener una revelación de quién es Jesucristo en tu vida, te invito a que por favor repitas conmigo esta declaración. Es una declaración de fe. No es un rezo aprendido, no es una declaración universal, es un dicho de tus propios labios con el aval de tu corazón, el anhelo de tu voluntad de estar en paz con Dios y entender y recibir una revelación de Cristo en tu vida. Por favor, dile así, de manera que tú mismo escuches tus palabras. Estamos haciéndolo, tú no te vemos, no te estamos viendo, tú estás en la privacidad de tu lugar donde estás recibiendo esta señal, pero Dios sí te está viendo y Él sabe que tú estás dando testimonio de Cristo en público, porque estamos reunidos en una reunión pública. Así es de que por favor repite conmigo estas palabras. Dile así: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por darme oportunidad de relacionarme contigo de una manera personal. Te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Lo reconozco y me arrepiento, Señor. Te ruego, Señor, que me permitas... Perdón la distracción. Te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, abro mi corazón. Y en esta hora te recibo como mi Señor, mi máxima autoridad. Te recibo como mi Salvador, el único que intercede por mí en los cielos delante de mi Padre. Y te ruego, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda yo comprender tu palabra y pueda yo vivirla día con día, permaneciendo en un compromiso de relación íntima contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esto por primera vez. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos a sus órdenes. Si gustan, con mucho placer, estaremos a sus órdenes para cualquier tipo de consulta, aclaración, duda. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bien, pues vamos a concluir nuestra reunión dándole gracias al Señor, por supuesto, por este tiempo, pero también considerando estas palabras que continúan en el párrafo 11 de Lucas capítulo 12. Dice: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen
por cómo defenderse o qué decir. Estamos en un tiempo, amados, en el que hablar la palabra de Dios puede resultar en un proceso legal en contra. La proclamación del Evangelio se ha constituido en delito en algunos ámbitos. De manera que cuando nosotros leemos esto, sabemos que no es algo tan remoto, tan distante que, no, eso nunca va a pasar. En caso de que suceda, amados, el Señor nos está hablando. Cuando sean sometidos a juicio en sinagogas o delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Se ha revelado Jesucristo a nuestra vida? Esta es una semblanza de la revelación que Jesucristo quiere tener en cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la podemos recibir con libertad, con paz, con alegría, Señor, con el interés y la determinación de ponerla por obra en nuestra vida. Te damos gracias por la revelación de Jesucristo en nuestro corazón. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento despedimos nuestra proyección en Facebook. Que Dios los guarde. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya. Necesitas el mensaje